Buenas noches. Fresquito, lindo ahora. Bueno, comenzamos. Van a tener que... ¿Cómo están de sus niveles de atención? Gracias. ¿Bien? Bueno, los necesito. Está lindo, fresquito, así que por ahí nos da como... Ahí empezamos. Bueno, la canción decía, hoy digo basta, hoy me levanto, ¿no? Qué lindo poder decir, poder determinarse a decir basta, a levantarse. Es un momento complejo, difícil, porque hay que tomar esa decisión, pero necesario para comenzar a ver cambios en nuestra vida. Y todos queremos cambios, ¿cierto? Más allá de nuestro nivel, de nuestro crecimiento, siempre estamos pugnando por más, por mejorar algo, por cambiar, y está bueno que así sea. Así que hoy digo basta, un poco lo quiero relacionar con el tema de hoy, que tiene que ver con la palabra libertad. La palabra libertad, muy recurrente en este último tiempo. De repente se dieron muchas situaciones en mi vida y en la vida misma, y la palabra libertad, por ahí uno la dice, es como parece como abstracta, como que se entiende, como que es algo que es real, que está asumido, pero que en realidad habría que pensar qué tanta libertad, con qué libertad o qué tanta libertad cuento, ¿no? Y pensaba yo en la libertad en la que vivo. ¿Y qué tan consciente soy de la libertad que tengo como hija de Dios? ¿Qué tan consciente soy? Dios dice que soy libre, pero ¿qué tan consciente soy de esa libertad? ¿Y qué tanto acciono, qué tanto me muevo en esa libertad que Dios me ha dado? ¿Sí? ¿Somos libres? Cantamos todo el tiempo. ¿Somos libres? Bueno, ¿qué tan consciente soy? ¿Y qué tanto me muevo en esa libertad? Libertad, el diccionario la define como la facultad de obrar o de no obrar. Somos libres. Y la condición de quien no es esclavo o no está preso. Por ahí, si no nos toca pasar por esas situaciones, es difícil que podamos entender o dimensionar de qué se trata esto de no tener libertad, ¿no? De la libertad como ciudadanos. Así que el título de la reflexión de hoy es Libertad para decir que sí, libertad para decir que no. ¿Amén? Bueno, como decíamos recién, esto de la libertad, poco no pensamos porque, bueno, somos libres. No nos tocó pasar por el tiempo donde de repente esto no era un derecho, ¿no? En el tiempo de la esclavitud. Entonces, por ahí nosotros damos por sentado que somos libres, somos ciudadanos y tenemos derechos. Alguna obligación por allí, pero tenemos más derechos. Pero la realidad nos muestra que, a pesar de que está en la Constitución y de que somos libres, somos ciudadanos con libertad, el hombre vive, si usted mira a su alrededor, si usted forma parte de esta sociedad como yo, vemos que el hombre es esclavo de alguna manera. No sé si usted puede entender eso, si puede
interpretar lo que estoy diciendo, o sea, si me estoy dando a entender. Vemos que el hombre, por más que dice que es libre, vive esclavo. ¿Y esclavo de qué dirá? Bueno, esclavo de su pasado, vivimos el presente, enganchados o anclados en alguna situación que nos tocó vivir, esclavo de su temperamento. De repente tenemos alguna esta disposición, ¿no?, biológica para reaccionar de alguna manera, nuestro temperamento, ya sea que seamos personas coléricas, flemáticas, según lo que dicen, melancólicas, sanguíneas, ¿no? Tenemos esta disposición. Y de alguna manera somos esclavos de esto también. Esclavos de pasiones, y ahí el abanico es bastante amplio. Nos mueven las pasiones. No tengo nada contra el fútbol, pero digo, por ahí cuántos movidos por esta pasión pierden trabajo, pierden familia, ¿sí? Por posesiones, las posesiones, lo que tenemos. También esto nos esclaviza, que esclaviza a la sociedad de hoy. Los vicios, los miedos, y la lista sigue. El punto es que cuando estamos viviendo en esa situación, no nos damos cuenta de que eso que me está esclavizando es algo dañino. No lo asumimos como algo natural, bueno, soy así, pero no lo vemos como algo dañino, entonces por eso no hacemos nada. Entonces, podemos llegar a decir, bueno, yo soy así, al que le gusta bien y al que no. Podemos llegar a decir, bueno, la boca se hizo para hablar, yo soy libre para decir lo que quiero. Podemos llegar a decir, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Y así por el estilo. ¿Por qué? Somos libres. Y por ahí nos escudamos, estoy hablando como personas comunes y normales, ¿no? Lo escuchamos, o por ahí puede que se nos salga, no lo sé, cada uno sabrá, pero está en nuestra naturaleza este tipo de frases, de expresiones, o de tener ganas de decirlo. Bueno, el hombre dice que es libre, pero muchas veces tiene ciertos niveles de esclavitud en su vida. ¿Están todavía? Porque recién empezó. Muy bien. Yo lo hablaba como a nivel general. ¿Qué dice Dios al respecto de esto, de la esclavitud y demás? Y Dios nos habla mucho de la libertad. Dios nos dice que nos quiere libres, nos hizo libres, se quiere relacionar con hijos libres, no esclavos. Para eso la cruz, para eso la obra de la cruz, ¿no? Para vivir en libertad. Jesús dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y que el esclavo no queda en la casa, sino que los hijos quedan en la casa. Y que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Hay una condición del hombre, hay una condición del Hijo de Dios, y es la libertad. Pero estamos diciendo que muchas veces esta libertad que vivimos, o que nos dicen que tenemos, que Dios nos dice que tenemos, está condicionada, no para Dios, no desde lo espiritual, sino desde nosotros mismos. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué le parece? ¿Usted tiene toda la libertad o vive en toda la libertad que quisiera vivir? ¿O tiene algunas cositas por ahí que donde dice, bueno, en realidad sí, pero tengo que solucionar, estoy en el proceso, voy de camino, Dios sabe?
usted y yo. Por eso le venía diciendo que la palabra libertad es como muy recurrente. Uno de repente quiere plantearse desafíos y demás, pero tiene que por ahí ver dónde está parado y con qué cuenta para ir en pos de eso que quiere. Necesita manejar ciertos niveles de libertad. Colosenses 1:13, vamos a agregar acá un poquito sobre el tema libertad. ¿Y qué dice el Padre? El apóstol Pablo decía, en Colosenses, dice, el cual nos ha librado, dice, de la potestad, es decir, del dominio, del poder. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es nuestra dirección actual. Dice que ya no somos más esclavos de la potestad de las tinieblas, Él ya no tiene poder y no tiene dominio sobre nuestras vidas. Y además, no solamente que nos libró de eso, sino que nos trasladó de un lugar a otro. Nos trasladó de las tinieblas, donde morábamos, al reino de la luz admirable. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es como que si de repente nuestra condición, para poder entender un poquito, fuera de repente nos tocara vivir como indigentes en la calle, ¿no? No tenemos recursos, estamos en la calle, no tenemos un lugar, no tenemos un techo. Y de repente nos cambia nuestra dirección a un lugar, a un palacio, y para ser nada más y nada menos que hijos de ese rey. Es más o menos comparado, no se compara, no tiene comparación, pero es para que más o menos entendamos de qué se trata esto. Ya no estamos más viviendo en la calle como indigentes, ahora estamos en el palacio de este rey y tenemos todos los recursos y estamos provistos y sobre todo somos amados. Amén. Bueno, Él nos ha librado y nos ha trasladado. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra identidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con la libertad? Todo. Porque espiritualmente, como decíamos recién, cuando estábamos en la calle como indigentes, ¿qué pasaba? Estábamos a merced de los demonios. ¿Sí? Estamos a merced de los demonios. Muchos no se habla, ni tampoco vamos a hablar de los demonios, pero ¿cuán reales son en cuanto a nuestra vida, a su influencia, a su obrar? Y no nos damos cuenta muchas veces de la influencia de estos sobre nosotros. ¿Cuánto más si estábamos sin protección? ¿Cuánto más si estábamos sin Dios? ¿Cuánto más si estábamos sin esperanza? Nos llevaban y nos traían. No sé cuál habrá sido su historia, no sé cuál habrá sido su experiencia, pero esa era nuestra realidad espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Yo pensaba en nuestra realidad. Espiritualmente los demonios tenían acceso a nosotros en otro tiempo. Vivíamos en sus dominios. Pero ahora como hijos de Dios estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hago énfasis en esto y por ahí resulta un poco pesado, pero es palabra de Dios. Y esta es la realidad que nos toca. Nos guste o no nos guste. Nuestro lugar está arriba y no abajo. ¿Está? Estamos arriba, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ese es nuestro lugar. Por más que las situaciones o lo que sea nos diga lo contrario.
¿Por qué le digo esto? Muchos años, muchos. Aunque era hija de Dios, esta era mi realidad. Había aceptado al Señor Jesús como mi Salvador, pero venía a las reuniones, oraba, todo lo que de repente se tiene que hacer cuando uno viene a estos ámbitos, ¿no? Aprende un montón de cosas, de cómo relacionarse con Dios. Pero ¿qué pasaba? Dentro de mí todavía era esclava. Obviamente que yo no andaba diciéndole a nadie que era esclava, ni yo sabía que era esclava. ¿Era esclava en qué sentido? Yo era hija de Dios. Mi naturaleza tenía una nueva naturaleza. Era hija de Dios con todas las letras. Pero dentro de mí había pensamientos que me esclavizaban. Había pensamientos que me limitaban a vivir por debajo de esa condición y de esa realidad de hija de Dios. Y con el tiempo me fui dando cuenta, viniendo, escuchando, leyendo, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Mientras vamos en ese cambio, en ese proceso, me fui dando cuenta que mis ojos se iban abriendo cada vez más. Hasta que una vez, en una de las tantas reuniones, después de pasar, ya no recuerdo qué situación, pero imagínense que usted viene a la iglesia, recibe palabra, canta, bueno, hace todo lo que tiene que hacer. Pero después se va a su casa. Y en su casa sigue todo lo mismo. Y en su casa sigue luchando con lo mismo. Y en su casa le pasan cosas, o en el trabajo, a donde usted vaya, cosas que le hacen recordar o que lo traen a eso que usted dice, que tú dijo, ya soy libre, ya no está más eso en mi vida. Pero sigue estando. ¿Y qué pasaba? Me daba cuenta que estaban estos pensamientos esclavizantes, que lo que yo estaba diciendo o creyendo no estaba pasando. No estaba pasando, de verdad no estaba pasando. No me estaba pasando. Hasta que les comentaba que en una reunión, en una de las tantas, entendí, hablaron sobre nuestra posición en lugares celestiales. Sí, nuestra posición en lugares celestiales. Que estábamos sentados con Cristo allí. Y fue a partir de esa palabra y de esa visión, porque entendí, porque me vi en ese lugar, es que comencé a construir, y todavía sigo edificando una vida en esa verdad. Entonces por ahí me seguían pasando cosas, pero yo dije, ya no estoy abajo, estoy arriba. Seguía con situaciones, pero soy hija de Dios, estoy arriba, estoy sentada en los lugares celestiales. Y por más que las influencias, y esto que le digo, que los demonios o las tinieblas no dejan de molestar muchas veces, estoy sentada con Cristo en lugares celestiales. Amén. Entonces, la libertad tenía que ver muchas veces con esto, de poder decir que sí y de poder decir que no. Vamos a repetir un poquito esto. Libertad para decir que sí. Libertad para decir que no. Porque la libertad tiene que ver con esto, libertad para decir que sí y también para decir que no.
Si yo le preguntara, ¿con qué palabras o con qué menciones o con qué expresiones relacionamos a la palabra libertad? ¿Con el sí o con el no? Con el sí, ¿verdad? Para mí libertad es sí. Sí, 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 sí. Para mí es sí. Porque la libertad, si es sí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo decir esto, ¿no? Me lleva de repente a desbandarme muchas veces. Nos cae bien la libertad. Nos cae bien. Nos cae bien el sí. Y los no, ¿qué le parece a usted? ¿Tendrá algo que ver con la libertad ya? Los no los asociamos más bien a lo peligroso, a lo prohibido, a los límites, a la ley. Los no. Ya no nos causa mucha gracia el no. Porque pensamos que la libertad tiene que ver con el sí, sí, todo puedo, todo sí, sí. Yo le pido sí, sí, sí. Lo que pienso, lo que siento, lo que me parece, sí, sí, vamos y vamos. Pero cuando hay un no, ya no gusta tanto. Ya no es libertad, ya es ley. Pero tanto los sí como los no tienen que ver con el pleno uso de la libertad. Porque habíamos dicho que la libertad tenía que ver con el obrar y con el no obrar. Yo soy libre porque digo que sí, pero también puedo decir que no. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos pasa esto. Para los sí, vamos. Pero cuando hay un no, ¿qué nos pasa? Nos gusta. Y Dios, en nuestras vidas, viene con un montón de sí. Viene con un montón de sí. Sí. Pero ahí hay algunos no. Y hay que saber acomodarse a esos no de Dios. No le voy a decir que responda, ¿no? Pero, ¿usted tiene algún no de Dios? Gracias. Esos no de Dios. Pero Él es libre. Y puede decidir lo que quiera con nosotros. Nosotros también somos libres y podemos decidir. Van juntas, tanto los sí como los no. Pero está bien. ¿Y la libertad para qué? Para expresar esta vida de Dios en nosotros. No para hacer lo que nosotros querramos, sino para expresar la vida de Dios. Y para eso hay sí y también hay no. Ese es el encuadre. Lo que muchas veces implica que poder decir que sí a lo que Dios nos pide y no a las tinieblas. A todo lo que impide que Cristo se desarrolle en nosotros. Entonces, vamos a repetir porque veo que hay mucho silencio. Libertad para decir que sí. Libertad para decir que no. Porque es en el ejercicio de esta libertad que tenemos en Dios donde se manifiesta la fe. Es decir, si yo creo con el corazón, si yo creo verdaderamente, o no. ¿Pero cómo? Si yo dije que sí, si yo vengo a la iglesia, si yo oro. Muchas veces pensamos que creemos, pero no creemos. No sé si le ha pasado, se ha encontrado con un pensamiento usted, no sé si usted es de pensar un poquito en sí mismo. Y no se ha encontrado algunas veces con que, yo pensaba que creía, pero me parece que no creo mucho. Obviamente que eso no lo andamos diciendo, son cosas que sabemos nosotros, cada uno sabe. A veces creo y a veces creo que creo, pero no creo.
el ejercicio de la libertad manifiesta si creemos o no. ¿Se entiende eso? Si en nuestra vida hay libertad, vivimos en libertad, andamos en libertad, podemos decir sí, podemos decir no, no estamos influenciados por las cosas, hay libertad, somos libres. Por ejemplo, si Dios nos dice que somos libres, y yo digo, bueno, por fe, sí, por fe soy libre, todavía no me da, pero por fe, sí, por fe, soy libre y canto y todo eso. Pero no camino en esa libertad, me doy cuenta que podría ser distinto, pero no camino en esa libertad. Dios dice que soy libre, pero no camino tanto como quisiera. ¿Qué sucede? Tarde o temprano nos frustramos. ¿O usted está de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo. ¿Cómo vivo mi vida cristiana? Nos frustramos. ¿Sabe por qué? Porque no vemos frutos. No hay frutos. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago en su carta. Si no hay frutos, y yo vengo pidiendo y no hay frutos, y sigo siendo la misma, me voy a frustrar. Y le voy a echar la culpa a Dios también. Entonces, si usted y yo creemos que somos libres, vivamos como libres. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Qué le parece? Si somos libres, ¿tenemos que vivir como libres? Así es, escuche por ahí. Entonces, hasta ahora estamos diciendo que Dios nos ha dado libertad. Somos libres. Y la libertad se evidencia en las acciones, en lo que hago, pero también en lo que no hago, en lo que decido no hacer. Ahí demuestro qué tan libre soy en Dios. Somos libres, pero ¿qué tanto vivimos en esa libertad? Yo me lo preguntaba. Porque Dios insiste en esto de que soy libre. Insiste. Si vamos leyendo y leemos el Antiguo, el Nuevo, lo que sea que vivamos, siempre hay como, quiero que sean libres. El pueblo de Israel, que fueran libres. Las cartas, los evangelios, Jesús hablando de libertad. Los apóstoles hablando de libertad, de esta libertad que Dios nos había dado. ¿Nos gustaría entonces elevar los niveles de libertad en nuestra propia vida? ¿Nos gustaría? Ya que nos ha dicho que somos libres, pero yo me quedo con una idea de que podría cambiar algunas cositas. Yo me tomo el atrevimiento, ¿no?, de decir, si usted es ser humano como yo y vive en este mundo, yo le comparto mi inquietud por si a usted le pasa. Y si no le pasa, lo felicito. Santiago 2:12. Encontramos este versículo. Dice, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablemos, así hagamos. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como juicio, como ley, como libertad. Tiene que ver la ley con la libertad. Parecen palabras totalmente distintas, opuestas. ¿Qué pasaba? Santiago estaba exhortando a los creyentes
más bien judíos, dice a las tribus de Israel, dice la carta. Sobre el cumplimiento de la ley, sobre el cumplimiento del mandamiento. El mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les hace como un ejemplo allí. ¿Qué pasaba? Me parece que remarca esto de no hacer acepción de personas. Si amamos al prójimo, no hagamos acepción de personas. Y decía, porque si viene este con anillo y está bien vestido, lo tratan bien, pero si viene aquel otro con ropa así andrajosas, no recuerdo cómo dice, pero a este no, a este lo tratamos así nomás y que se siente allá. Pero al que tiene, no, venga, siéntese ahí, lo tratamos bien. Y Santiago estaba recalcando sobre esto, estaba enseñando cómo habían de tratar a las personas y que no debían hacer acepción de personas, porque entonces no pueden decir que están amando al prójimo cuando hacen acepción de personas. Estaba dando ahí como una enseñanza sobre esto, con un ejemplo muy práctico que seguramente pasaba en esos tiempos, que hacían estos. O sea, como, bueno, si van a decir una cosa, así como la digan, háganla. No vengan con que, esto lo estoy diciendo yo, no vengan con que dicen una cosa y después salen y hacen otra. Si dicen esto, háganlo. Si no, no digan. Si dicen esto, hagan como han dicho. Ahí está. Si dicen esto, hagan como han dicho. Si no, les decía, ustedes están faltando a los mandamientos. Ustedes dicen amar al prójimo, no están amando al prójimo, ¿por qué están haciendo acepción de personas? Estaba mostrando allí como una ley, como una enseñanza sobre eso que estaba pasando. Entonces la exhortación era, así como hablen, así actúen. Entonces, digo que por ahí que actual, ¿no? Porque por ahí seguimos siendo, nos sigue pasando, que por ahí hablamos, decimos y hacemos otra cosa. Decimos lo que dice la palabra y después en nuestras vidas vemos otra cosa. Actuamos distinto. Y lo digo con vergüenza, ¿no? Porque soy un ser humano. Porque me pasa. Entonces, así como hablemos, así actuemos. Porque, ¿acaso no somos libres? ¿Acaso nos dice Dios que somos libres? Si hablamos, actuemos como hablamos porque somos libres. ¿Por qué? Si hablo, no voy a hacer como digo. ¿De qué qué cosas de qué cosas estoy siendo esclava? ¿Por qué no puedo hacer lo que digo lo que creo, lo que pienso, lo que estoy diciendo? Libertad para decir que sí, libertad para decir que no. Por un lado, veíamos esto, que Santiago hablaba sobre así como hablen, así actúen, y por otro lado, tenemos esto de como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí como que le da un encuadre un poco más serio, más a esta libertad, le da como cierta legalidad, le da como un encuadre más serio. Y da un ejemplo. Si un juez juzga, lo hace basándose en una constitución, ¿no? Ese es el marco legal. Los jueces usan la constitución, las leyes, para poder hacer sus juicios.
Entonces, Santiago refiere que si acaso Dios fuera a juzgar a los hijos de Dios, sería según la medida de plenitud de la vida alcanzada según la libertad que Él nos dio. Es decir, no es un juicio para condenación, sino que es para libertad. ¿Se entiende esta idea? Si acaso Dios fuera a juzgar a los hijos de Dios, dice, será según la medida de la plenitud de vida alcanzada, según la libertad que Él nos dio. Por supuesto que no hay condenación para los hijos de Dios, pero sí, qué tan libres, qué tan plenos, qué tanto hemos alcanzado lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué tanto? ¿Estamos de camino? ¿Estamos descubriendo cosas que ayer no me daba cuenta, hoy sí? ¿Qué tan libres estamos en ese caminar? Porque es lo que Dios espera. ¿Qué tan libres? Santiago menciona la ley de la libertad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A ver qué tan libre sos, a ver qué tan libre soy, cómo vivo mi vida en Dios. Si Dios dice, soy libre, a ver. Entonces yo pensaba en eso. Dios espera que cada uno de nosotros cada vez vivamos más livianos, cada vez nos quitemos más las cadenas, cada vez quitemos más de nuestra mente pensamientos limitantes, esclavizantes, cada vez más el espíritu se exprese. Y para eso tenemos que hacer un trabajo en nosotros mismos, de poder identificar aquello que limita, que frena, pensamientos que solamente obstaculizan el obrar de Dios. Ley. A lo largo de toda la Biblia, a la palabra de Dios se la llama ley. ¿Ha visto usted? ¿Ha leído? ¿No? A la palabra de Dios se la llama ley también. ¿Qué nos representa la palabra de Dios? ¿Una orden o una sugerencia? ¿Qué representa esto que tengo acá? ¿Una orden? Porque esto es ley. ¿O una sugerencia? Una orden. Una orden. O una sugerencia, si querés, si quiero, si me parece. Fíjate, a lo mejor te sirva, a lo mejor me sirva lo que Dios me dice. La palabra de Dios es ley. Pero ¿no será muy fuerte esto de orden? ¿No será muy fuerte? ¿No estamos en la gracia? Y confundimos muchas veces, como estamos en la gracia, nos damos libertades. Todo vale, o como pueda, o Dios sabe, o soy de carne, bueno, o es un proceso, o estoy bien así, ¿para qué más? Y todo es válido en alguna medida, porque sí, pasamos por procesos, porque sí, Dios sabe más que nadie lo que nos pasa y contra qué cosas estamos luchando, de dónde venimos y a dónde vamos.
cuáles han sido nuestras experiencias, aquellas cosas que nos han marcado. Dios sabe más que nadie. Pero nosotros también sabemos qué tanto podemos hacer o no hacer en función de esa libertad que Dios nos ha dado para colaborar o para limitarla. Porque si la palabra de Dios no es ley, si la palabra de Dios no representa una urgencia para mí, si esto lo puedo ver y lo puedo cumplir cuando pueda, cuando quiera, cuando sienta, es muy difícil que en nuestra vida haya cambios. Es muy difícil que seamos transformados como Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Es muy difícil que, si esto no es ley, si yo no la pongo en el concepto de ley, así como ciudadano procuro cumplir con las leyes, porque si no me llevan presa, porque si no tengo que pagar multa. Y me cuido, y voy, y hago, y vengo, y hago trámite, y no, porque tengo que estar en regla. Pero no hacemos lo mismo. Porque esto no es una orden para mí. Pensaba yo en esto, no sé, pensaba y les comparto mi inquietud. Pensaba para mí. ¿Es esto ley para mí? ¿Soy tan celosa de guardar esto como para que pueda haber cambios en mi vida? Como para que pueda experimentar el poder de Dios en mi vida. Porque si no, nuestra vida cristiana no será más que una religión. ¿Qué dice? ¿Qué le parece? Es triste. Si no creemos que Dios nos va a cambiar, no sé. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado y sabemos a ciencia cierta, porque nuestras vidas son testimonios de que Dios ha obrado y sigue obrando. Amén. No puede haber obediencia si no hay una orden de Dios. No puede haber obediencia si Dios no nos ha ordenado nada. ¿A qué vamos a obedecer? ¿Y cómo sé yo que Dios me ha ordenado? ¿Cómo sé yo? Ley. Es fuerte la palabra ley, ¿no? Es fuerte. Pero ¿sabe qué? Necesito que en mi corazón se grabe que la palabra de Dios es ley para cumplirla. Porque en la medida que yo tenga urgencia, sea ley, va a ser urgencia para mí obedecerla. Va a ser urgencia para mí hacer y poner mi vida conforme a lo que Dios dice. Y Dios dice que soy libre. Entonces que viva como tal. Y cada uno sabrá, así como yo también sé, en qué cosas todavía permanezco esclava. Pero trabajo y quiero seguir trabajando en ser libre, completamente. Amén. Porque miren qué pasa. Con solo creer no basta. ¿Cómo? No es que si creo en Jesús, con solo creer no basta. Santiago 2:19, no sé si te lo pases. No. Santiago 2:19 dice, él es muy vehemente, ¿no?
Parece que el hombre no iba con medias tintas, él hablaba, sin filtro. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si solamente creemos, decimos que creemos. Pensaba, digo, estoy en el mismo nivel que los demonios. Porque ellos creen también. Pero yo, si creo, tengo que hacer. Y ahí Santiago hablaba sobre esto de la fe sin obras. Si yo tengo fe, tengo que obrar. Si yo tengo fe y digo que soy libre, tengo que vivir en esa libertad. No aceptemos otra condición más que esa. Manu, te voy a pedir que... ¿Cómo estamos con los niveles de atención? ¿Estamos? Bueno, ayúdenme un poquito. No es sencillo, pero todos queremos que Dios nos cambie, todos queremos que Dios siga obrando en nosotros. ¿Usted quiere que Dios siga obrando? Ayudemos, colaboremos, nos hagamos cargo. Él dice que somos libres. Vivamos en esa libertad. No aceptemos otra realidad. Somos libres. ¿Deseamos elevar los niveles de libertad en nuestra propia vida? Así como hablamos, así actuemos. Si la palabra de Dios es ley para nosotros, y si vivimos en esa ley de la libertad, no vamos a tener ningún reparo en obedecerla. ¿No le parece? ¿Porque estamos de acuerdo? Sí. Dios dice que soy libre. Entonces yo quiero vivir en esa libertad que Dios dice que me ha dado. Ahora bien, si la libertad la defino yo, acuérdense, para decir que sí y para decir que no. Si a la libertad, a mi propia libertad, porque yo soy dueña, la defino yo, la definen mis criterios, la define mi experiencia, la define lo que sé, la define lo que me pasó. Y hasta ahí no más voy a llegar porque eso es lo que entiendo. Entonces mi vida no va a expresar ese poder de Dios. Entonces no voy a estar viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que se menciona en Romanos. Mire, libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué título! Gloriosa. Yo decía, ¿es mi libertad así, tan de gloriosa? ¿Estoy viviendo así, como lo dice la palabra, así, con tanta gloria? Pensemos cada uno de nosotros. Si no, estamos mendigando muchas veces. Si no, estamos siendo esclavos. Usted póngale el nombre que quiera. Yo creo que el Espíritu Santo ha estado hablando más de lo que yo pueda estar diciendo en este momento. Más de la palabrería que yo pueda decir. Creo que el Espíritu Santo está obrando y ha traído convicción, quizá imágenes, palabras, situaciones en medio de todo esto. Porque si no fuera así, no tiene sentido que uno se pare acá.
porque no es a uno. Él trae luz para que podamos ver. Les pregunto, usted sabrá, otra vez, ¿qué tan conscientes de nuestra libertad o esclavitud estamos? ¿Qué tan consciente puedo decir, estoy plenamente libre? Puedo decir, de verdad que hay algunas cuestiones donde todavía patino. No me siento en condiciones todavía. No sé, a mí me pasa. ¿Dios ha pedido algo que hasta el momento no hemos podido darle? ¿Dios le ha pedido algo? ¿Dios me ha pedido algo? Que hasta el momento nos lo estamos guardando para nosotros. Y Él quiere que se lo demos y no. No. No, todavía no, para. ¿Será que aún hay áreas en nuestra vida donde permanecemos cautivos? Voy un poco más profundo. Hay algunas cosas que de repente no estoy en condiciones de decidir hoy. No, todavía no, para. No sé cómo hablará usted con Dios, yo le hablo así. Yo le digo así. A mi Padre. Y tengo confianza de decirle lo que siento, lo que me parece y lo que no me parece. Quizás Dios le dijo, confía, que confíe, no sé, alguna situación. Y usted dijo, y yo, sí, confío. Pero por las noches no puedo dormir. Hablando de libertad, ¿no? Qué tan libre soy. Yo digo, confío. No puedo dormir. Las acciones hablan por sí mismas. Por eso digo, la ley de la libertad. Quizás Dios te dice, yo estoy con vos, soy tu padre. Usted le dijo, sí, yo creo que estás conmigo, que sos mi padre. Pero ¿sabes qué veo en la realidad? Que a veces padezco episodios de tristeza ante el abandono de los seres queridos o la partida de algún ser. Estoy triste. Pero yo estoy con vos, te dice Dios, yo soy tu padre. Pero hay tristeza en mi corazón. Hablando de libertad, que tan libre soy. Yo te doy mis fuerzas, no tengas miedo. Sos mi hijo, sos mi hija, no te va a faltar nada. Y yo digo, amén. Pero la duda me carcome por dentro y estoy inmóvil. Me es difícil tener esperanzas, expectativas, porque las cosas cambian. Y me acostumbro a vivir como puedo, ¿no? No puedo ver otra situación más que esa. Hay una nube de dudas. No puedo ver. ¿Qué tan libre soy? ¿Qué tan libre vivo? Pero estoy segura de que podemos hacer algo al respecto. En obediencia a la ley de Dios. Por poco que a nosotros nos parezca ese pequeñito cambio, a Dios le significa mucho. Es más, Él está esperando ese poquitito de nosotros para poner a disposición nuestra lo que estamos necesitando, para enviar a sus ángeles
con recursos para abrir puertas que nadie puede cerrar. Amén. Porque si decimos que somos libres, vivamos como libres. Salmo 119, 44-45. Guardaré tu ley. No la sugerencia. Guardaré tu ley, no tu sugerencia. Siempre y para siempre y eternamente. No cuando pueda o sienta. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La consecuencia de hacer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, es libertad plena. Libertad para decir que sí. Libertad para decir que no. Le digamos sí a la libertad de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. ¿Les parece que oremos? Nos vamos a poner de pie, así. Voy a hacer una oración como para un cierre. Realmente la palabra, el tema de la libertad es un tema muy caro a mi vida. Y por eso tenía la inquietud de poder compartir. Así que vamos a darle un momentito más. Como les decía, el Espíritu Santo es el que quiere usar este momento. Señor, te damos gracias, te damos gracias. He creído, Señor, que es tu palabra, he creído que es tu Espíritu, he creído, Señor, que estamos reunidos en tu nombre y que eres tú, Señor, el que habla y no nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos traes libertad, nos has traído libertad que compraste a precio de sangre. Te damos gracias, Señor, no queremos vivir en otra condición más que en la que vos trajiste para nuestras vidas. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en esa verdad queremos pararnos, Señor, en esa verdad queremos hacerle frente a todas las situaciones y circunstancias, Señor, que nos tocan vivir en la vida. En la libertad de los hijos de Dios. Señor, porque estamos arriba sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar. Ese es el lugar que compraste para nosotros, Señor. No lo merecíamos, pero estamos ahí. Y es tu palabra, Señor, contra toda hueste y contra toda tiniebla. Es tu palabra, Señor, no son nuestras palabras, es la tuya, Señor, la que hace la diferencia. Señor, vivimos en libertad porque tú así lo determinaste. Queremos colaborar con ese deseo tuyo, Señor, y disponer nuestras vidas para que tu voluntad se cumpla en nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí.